Un gusto de saludarles nuevamente y estar junto a usted en Espiritual Televisión para hablar de palabra de fe y sanidad, buscando en el Señor la sanidad que su cuerpo necesita, que su alma necesita, que su espíritu necesita. ¿Cómo está, Pastora Anita? Bien, pastor, contenta de estar, de poder transmitir lo que hemos aprendido, porque son 49 años ya en el Señor y tenemos que dejar para nuestros hijos, para los jóvenes que vienen, para esta nueva generación, lo que hemos vivido, porque de eso se trata, de nuestra vida, de lo que ha significado el Señor Jesús en nuestra vida, tal como lo reconoce la historia y lo enseña en el colegio y en los libros de historia. En nuestra vida ha habido un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. Y dentro de ese después es donde nosotros hemos crecido, hemos ido conociendo al Señor. Sabemos que nunca vamos a terminar de conocer al Señor, pero lo que sabemos y conocemos es nuestro deber por amor hacia los hermanos, hacia la iglesia, entregarlo, ¿verdad? Así es. Así es. El Señor nos ha puesto para ayudarle a usted a tener un crecimiento en la fe de lo que hizo Jesús, una fe en Cristo. La fe, aparte de Cristo, es superstición. La fe en Cristo es la que produce milagros. Y la fe que viene del Espíritu Santo es la que usted ha recibido. Mire, Dios, cuando usted nació de nuevo, puso su Espíritu en usted. Y al poner su Espíritu, puso el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes, que es el carácter de Cristo, están en nosotros, en cada uno. Y ahí tenemos que manifestarlo, hacerlo crecer. ¿Cómo lo hacemos crecer? Cuando lo regamos con la palabra del Señor, cuando lo regamos con la oración, cuando nos exponemos al sol de justicia, que es la presencia de Dios. Entonces vamos a crecer en fe, vamos a desarrollar nuestra fe en el Señor Jesús. Qué importante, ahí está el objetivo de nuestro programa. Por si usted quiere saber qué nos motiva a estar en este programa, nos motiva a desarrollar su fe en Cristo, porque el pastor acaba de decir algo bien importante, sobre todo en América Latina, que está lleno de supersticiones, de brujerías, de hechicerías y cosas. La fe en Cristo es la que te salva, la fe en Cristo es la que te sana, la fe en Cristo es la que te liberta. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El que sana es Jesús. Nosotros no sanamos, nosotros solamente obedecemos lo que nos mandó a hacer el Señor. Oramos por los enfermos y estos serán sanados. El Señor siempre va a responder al clamor sincero del corazón de alguien que está necesitado. Dios nunca se va a tapar los oídos cuando usted le clame a Él. Dios, al contrario, va a inclinar su oído para escuchar. Así es. Porque Dios le ama. Dios le ama. Y no son palabras bonitas ni son palabras de cortesía. El amor de Dios se manifestó en una cruz, con un Cristo ensangrentado, que después resucitó, y por eso que hoy, que vive con una vida de resurrección, estará sanándole, liberándole, haciendo su buena voluntad con usted. Incluso estaba pensando que el profeta Isaías, casi 800 años antes de que viniera el Señor, ya lo había dicho, enseñando y profetizando que el siervo sufriente, el siervo sufriente sería el que nos salvaría y nos sanaría, que de tal manera que con sus llagas, con la sangre de sus llagas, dice el profeta lo vio a Jesús para escribir eso tan hermoso. En Isaías puede leer usted el capítulo 50, 51, 52, 53. Son capítulos hermosos y ahí el profeta dice que por su llaga, por sufrir, ahí todo lo que sufrió el Señor y no abrió su boca porque él sabía que estaba muriendo
para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos, para sacar nuestra vida adelante como Dios nos creó. Pero usted sabe que tuvimos un enemigo en común que nos dejó, según Romanos, en un estado de pecadores, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. Entonces Jesús viene para liberarnos y para decirnos en esa cruz: yo estoy muriendo por ti, yo estoy sufriendo por ti. Entonces, desarrollando fe para creer en Jesús es lo que a nosotros nos motiva y nos mueve a hacer este programa de conversación. Amén, amén. Y hubo una mujer en los tiempos de Jesús, dice la Escritura que Jesús estaba rodeado de una gran multitud que le seguía, y ella tenía una hemorragia por 12 años. Tremendo, tremendo. Las mujeres entienden mejor que yo muy bien lo que eso significa. Una anemia, un sufrimiento, y dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. En ese tiempo ya los médicos eran caros, como serán ahora. Qué triste bueno, un paréntesis, ¿no? Qué triste que se haga negocio y se comercialice la salud. Con la salud, sí. Que Dios nos libre. Pero el Señor Jesús no cobra bonos. El Señor Jesús pide fe. Él ya pagó. Él sufrió los dolores. ¿Qué médico sufre por usted? ¿O qué médico se pone en su lugar? Normalmente el médico trata de sanar, pero no se contamina, no se contagia, no asume su dolor. Sería muy triste también, difícil que lo hicieran. Pero Jesús, Él se puso en nuestro lugar, sufrió nuestros dolores para que usted y yo fuésemos sanados. ¿Qué significa eso? Significa que la enfermedad tiene solución. Amén. La enfermedad tiene solución y eso es lo que estamos transmitiendo para ti. Si tú has estado enfermo quizás por mucho tiempo o enferma o te han dado un diagnóstico que involucra mucho tiempo, cosas así como este caso que acaba de nombrar el pastor, que vamos a analizar, qué fue lo que hizo esta mujer del flujo de sangre. Sí, porque a veces la gente nos dice, no, que ya tanto tiempo esta enfermedad, si ya el médico me dijo que esto era crónico. Peor, dicen otros, pastor, dice, esta enfermedad mía o mi enfermedad. Y se han apropiado de la enfermedad en vez de apropiarse de la fe para sanidad. Fe para sanidad. Ese es el título de nuestro programa, porque hay que desarrollar fe. La fe Dios la da a través de las Escrituras. La fe viene por el oír, por estudiar, por escudriñar las Escrituras. No hay otra manera, no hay otra manera. Por eso que es importante que analicemos a la luz de la Biblia qué pasó con esta señora. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Ajá, oyó. Oír. Por ahí viene la fe. Por oír. Oír. Muy importante. Si nosotros vamos examinando los verbos que se usó cuando se hace el relato ahí en Marcos capítulo 5, la mujer oyó. Oyó. Dice que oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, se acercó. La fe siempre tiene que actuar. Hay acciones de fe y lo que estamos leyendo son acciones de fe. No basta con oír, usted no está escuchando, usted está mirando este programa, pero no por mirar el programa usted va a ser sanado. Ajá. Porque todos creen que Dios tiene poder, sí. Todos creen que Dios puede sanar, pero ¿me podrá sanar a mí? Ahí está la cosa. ¿Me querrá sanar a mí? Si ya llevo 12 años con esta enfermedad. Ajá. Pero ella dice que oyó. Había una multitud, oyó hablar a Jesús y luego se acercó. ¿Ya? Ahí hay un proceso mental de tomar una decisión, ¿sabe? Hay un proceso en que tu mente está involucrada. Ella decidió venir, acercarse a Jesús. Ahí vamos. Y tocó su manto, el manto del Señor Jesús. Otra acción. Lo tocó.
No solamente se acercó entre medio de la multitud, no sé si a codazo, cómo lo haría, pero Sí. tomó la ropa del Señor Jesús. Y hoy en día que no vemos a Jesús, no podemos tocar su manto, es importante que tú en tu corazón, en tu alma, tengas la necesidad de tocar a Jesús incluso con tu llanto, con tus lágrimas. Si la enfermedad trae dolor, trae sufrimiento, pero que tus lágrimas no sean de rabia, no sean de la típica pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sino que sea un llanto confiado en que Jesús va a hacer algo por ti. A eso me refiero. La fe cree que Jesús va a hacer algo por ti, por mí, algo personal, ¿me entiende? Tiene que tomarlo usted como personal. Yo sé que nos estamos dirigiendo quizá a mucha gente que está enferma, está en cama, pastor, o en una clínica, o en un hospital. Así es. Puede estar, y estás aprendiendo. Yo una vez fui a una clínica aquí central, aquí en Viña, muy central, y yo tenía que visitar a una persona allí que estaba, y le visitaba todos los días y le iba a dar el almuerzo, la comida. Y sabe usted que fue un gusto para mí, pastor. Fue un gusto de saber pasar por distintas salas y les tenían puesto este canal, canal espiritual. Estaba puesta en las clínicas y llegaba yo a mi sala donde yo iba a ver a mi sobrina y también le habían puesto el canal espiritual. Y mi sobrina un día me dice, recién te vi, estabas ahí. Y yo miro y claro, estaba el canal espiritual. Entonces hay mucha gente que está deseando de que tú seas sano. Por eso que me dirijo a ti, que si estás en una clínica o en un hospital. En una oportunidad, yo estaba en la radio, me acuerdo, pastor, ese testimonio también lo tenemos. Y algún día vamos a tenerla como invitada acá. Tenemos muchos invitados, se nos había olvidado contarles eso, que vamos a tener invitados de acuerdo que han recibido su sanidad, de acuerdo a la fe que han desarrollado en Jesús. Y una vez en una radio yo estaba hablando y esa niña estaba en el Frique, en el hospital, y ella dijo, si hay acciones, como usted está enseñando, ella dijo, si esta pastora está diciendo eso y tú me levantas aquí de esta cama, me sacas de este cáncer, era un cáncer uterino que ella tenía, me sacas de este cáncer, es que yo la voy a buscar, yo voy a ir y le voy a decir lo que tú hiciste por mí. Y así fue, la conocí, la abracé y la conozco, ahora ella es pastora. Y es tremendo lo que el Señor puede hacer en un momento de fe para tu vida. Así es, y esperamos que ese momento se produzca al entender, al escuchar, al vislumbrar la palabra del Señor, al escudriñar la palabra del Señor. Dios te está hablando, Dios te quiere hablar, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Pero algunos dicen, pero ¿cómo? Si me duele, me duele. Está bien, te duele, tienes que quejarte porque te duele, quizás llorar, como decía la pastora, porque te duele, pero Dios tiene la solución. No llores desconsolado, llora con consolación. Así es. Llora sabiendo de que viene la respuesta. Dios tiene la respuesta para ti. Dios dará algo bueno para tu sanidad. Dios lo tiene preparado, Dios sabe. Dios sabe cuál es la venita que está funcionando mal en el corazón, o Dios sabe cuál es el órgano que está funcionando inadecuadamente. Dios lo sabe, porque Dios puso su espíritu en el cuerpo de todo aquel que es creyente, que es hijo de Dios. Sigamos con la mujer. Con el proceso, las acciones de fe que hizo esta señora. Hagámoslo, repitámoslo, porque yo sé que hay gente que está escuchando, pastor, y que va a recibir su sanidad hoy día. Oyó. Oír el Evangelio, oír de Jesús. Se acercó. Acercarse. Dios usa a los que creen. Amén. Dios usa a los que le creen. Así es que si usted le cree a Dios, no tenga temor de orar por un enfermo.
Ajá. Si algún enfermo alguien le pide oración, mire, mi guaguita está enferma, o mire, mi abuelito está enfermo, vaya, haga una oración. Si usted no es el que sana, el que sana es el Señor Jesucristo. Nosotros hacemos la parte más sencilla, oramos y a veces tocamos a la persona y el Señor es el que sana. Nosotros tenemos nuestra fe en Él, no en nuestras manos, no en nuestras palabras. No son las palabras es el Espíritu Santo el que sana. Porque decía, hablaba, porque decía... Decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva o sana. 4 pasos. 4 pasos. 4 pasos que dio. Y el último es muy importante, pastor, Sí. ¿verdad? Sí. Nosotros hemos aprendido que la palabra articulada, llena de fe, tiene resultados. La palabra articulada, no el pensamiento. Mire, es como orar, pues. Orar, a veces le dice uno a la gente, ore, y se quedan así, con la boca cerrada. Eso no es orar, eso es meditar en el Señor, es meditar. Orar es hablar, articular la palabra. Y ella se decía a sí misma. ¿Qué decía? Si tan solamente tocare su manto, seré sana. Si tan solo yo toco su manto, voy a ser sana. Ella estaba expresando la fe, ella estaba hablando la fe. Entonces, aprenda y recordémoslo nosotros por siempre, hasta los años que nos dé el Señor, que la fe se habla. La fe se habla, se dice. Por eso hay que enseñarle a los hijos. Hay que enseñarle a los jóvenes, a tus hijos. ¿A cuántos le hemos enseñado en el colegio nosotros que tienen miedo a la prueba, que le va a ir mal, que no sé qué, que no voy a estudiar, que no voy a tener una profesión? No. Eso no hable en negativo. Usted articule su fe y diga, voy a ir a la universidad y me va a ir bien y el Señor me va a ayudar y me van a dar la beca. Tenemos un montón de testimonios así. Amén. En que el Señor ha bendecido la fe articulada. Sí. Si la fe no mueve su lengua, ¿cómo va a sanar el cáncer? ¡Wow! Muy buena frase. La fe va a mover su lengua. Lo que hablamos es muy importante. Por eso que estamos enfatizando este punto. Lo que usted habla, si usted habla enfermedad, habla de sus dolores, habla solamente de su enfermedad, sin esperanza, entonces eso más le aplasta, eso más le influye. Porque cuando usted habla, dicen los neurocirujanos, es una parte del cerebro que ordena a su cerebro a obedecer lo que usted habla. Y todo su Por cuerpo. eso que tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que hablar la escritura. Yo no creo en la confesión positiva. Yo creo en la confesión de las escrituras. Amén. Le vuelvo a repetir. No, yo no le estoy diciendo que usted se va a sanar porque diga, yo soy sano, yo me voy a sanar, me voy a sanar. No. Usted tiene que decir, yo voy a ser sano por el Señor Jesús, que pagó por mi enfermedad. Y eso es lo que tenemos que decir. Por su llaga yo fui sanado. Por su llaga, por la llaga de Jesús, por la obra de Jesús, yo tengo derecho o puedo pedir sanidad y espero mi sanidad. Sí, me duele, estoy enfermo, iré al médico. Hay que tener también sentido común, hay que tener... el diagnóstico. El diagnóstico. El diagnóstico, gracias a Dios por los médicos, no estamos en contra de los médicos, estamos ayudando a la tarea del médico. Ajá. Pero nosotros tenemos nuestra confianza en lo que el Señor hará, usando un médico o sin un médico. Así es. Con remedio o sin remedio, soy sano. Ajá. Eso es lo que tenemos que decir y decirle al amigo, decirle al que me rodea, porque esta mujer decía, los demás le escuchaban. Claro. Si dice ahí que lo decía, es porque ella lo estaba hablando, estaba articulando, estaba hablando. Es importante hablar, decir lo que, como dijo, acaba de decir el pastor, hablar la palabra, lo que la palabra dice. Fíjese que el propio Señor Jesús nos enseñó eso. Él dijo, lo que oigo decir a mi Padre, eso digo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago, decía él. Los fariseos, los religiosos de la época quedaban locos cuando él decía, lo que oigo decir a mi Padre, eso hago. Lo que nosotros leemos
y decimos lo que dice la Escritura, entonces estamos hablando conforme a lo que Dios hace y dice. Entonces estamos diciendo a nuestro cerebro que ordene a todo nuestro sistema nervioso que actúe de acuerdo a lo que decimos. Exacto. Y nosotros estamos proclamando las verdades del Señor. Exacto. No vamos a decir, no, es que mi enfermedad es así, mi enfermedad es allá. Sí, es así, pero el Señor también puede sanarla, Ajá. por muy terrible que sea. Sigamos con la mujer. Entonces pasó el milagro, pues, Ocurrió el milagro. ¿ya? Lo que usted está esperando, un milagro. Capítulo 5, versículo 29 dice, y enseguida, después que decía, tocó el manto y decía, imagínate, está tomada de la ropa de Jesús diciendo, si tan solamente tocare su manto, seré salva, seré sana. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya, gracias Señor, gracias Jesús. Qué importante que dice que hay otra parte que es del alma, sintió también. O sea, no solo físico, se secó, cortó, sino que también sintió. Porque alma también está involucrada, sintió. Donde está alma es donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, tu mente. Sintió que estaba sana. Si hay una enfermedad, cualquiera sea esta, cualquiera sean los síntomas, Dios siempre hará un milagro o un proceso de sanidad y la enfermedad será cortada, terminada. Porque para eso Jesús en la cruz sufrió en lugar nuestro los dolores de la muerte y de la enfermedad. Los sufrió para que nosotros fuésemos sanos por esos dolores que Él sufrió. Ahora terminamos la lectura de este pasaje donde dice que fue liberada de su azote. Quiero decirle, Dios no azota. No es Dios el que enferma a la gente. Ajá. No es Dios el que produce las enfermedades. No es Dios el que enseña con una enfermedad. Es un azote del enemigo de Dios y de nosotros los seres humanos. El diablo es el que enferma. El diablo es el que produce las enfermedades. Si usted analiza por qué se enfermó este niño, hay niños con cáncer. Ya vamos a hablar del cáncer, que pareciera tan terrible. Vimos niños sin pelo por causa de sus tratamientos. ¿Y por qué? No hay explicación, no hay razón. Pero Dios se ha glorificado. Pero sanando. Dios sana el cáncer. Hemos visto sanidades de cáncer. Lo que le quiero, cualquiera sea el azote, Dios lo sana, Dios lo quita. Así es. Él tiene todo el poder para sanar. No hay ningún nombre que sea más grande que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es más grande que cáncer, más grande que SIDA, porque también hemos visto eso. Es más grande que tumor, que quiste. Hemos visto cómo se disuelven los quistes y los tumores, hermano. Cuando nos sentamos acá, nos sentamos no en nuestro nombre, nos sentamos en el nombre de Jesús para compartir lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que creemos y lo que hemos visto y lo que nos queda por ver, pastor. Amén. Porque si el Señor nos da vida, vamos a ver las obras mayores. Amén. Vamos a ver las obras mayores. Entonces, mi ánimo es desarrollar, nuestro ánimo, desarrollar tu fe para que nada en tu mente vaya a decir, no, es que esta enfermedad mía es muy grande. Hay otras personas que dicen, esta enfermedad mía es de muchos años. Conocimos también una persona que tuvo 40 años diabetes, 40 años. Y resulta que antes de morir él murió por otra causa, lo llamó el Señor. Este caballero no tenía nada de diabetes. ¿Se acuerda de ese caso, pastor? Glicemia normal. Sí. Claro. Su glicemia estaba normal y por 40 años él fue catalogado y cada mes tenía control, cada mes. Y le salía que era diabético y que estaba mal, de la glicemia mal, la glucosa y todo eso. Y él estuvo
2 años completamente sano. Todo, dijo la doctora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Y él solamente empezó a aprender, pero lamentablemente aprendió cuando ya había vivido casi toda su vida con esto. Y cuando empezó a aprender esta palabra de fe que predicamos, la palabra de fe y sanidad que predicamos, pasaron 2 años, entonces ya era viejito y ya era su tiempo que el Señor lo llamó a su presencia. Pero para nosotros nos quedó el testimonio, hermanos, el testimonio de que aunque sean 40, 50 años que está un hombre con diabetes, el Señor lo sana si pone su fe. Acuérdense del cojo, otro día vamos a hablar del cojo. Amén. Que estaba sentado a la puerta del templo, que dice que 38 años, 38 años que era cojo y después saltando por todos lados había sido sanado por la obra de Jesucristo, cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro porque pedía, pero lo que tengo te doy. Entonces, más o menos es el sentir de este programa. Así es, queremos que usted también reciba lo que nosotros tenemos. Llámenos o escríbanos un WhatsApp. Yo le quiero dar nuestro WhatsApp, queremos orar por usted, queremos que usted experimente y pueda ver la realidad del poder de Dios, del amor de Dios. Yo más que el poder de Dios, enfatizo el amor de Dios. Es más grande el amor de Dios que la enfermedad. Amén. Es más poderoso el amor de Dios que su enfermedad, cualquiera sea ella. Le doy nuestro WhatsApp, más 56 9 90 50 10 43. Si usted nos pide oración, cualquiera sea la petición, Dios responderá desde los cielos. Vamos a clamar, nos vamos a poner a su lado para ayudar a su fe y para pedir a Dios que Él obre en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Dios lo hará. Ponga su fe en Él y comience a hablar de lo que Dios dice que Él hace, de lo que Dios dejó escrito aquí. Sus promesas están escritas. Usted léalas, proclámelas, pero no hable más de la enfermedad, hable del sanador de su enfermedad. Que Dios les bendiga. Pastora, ha sido una alegría, un gusto. Siempre es una alegría cuando estamos bendiciendo a la gente. Amén. Ya somos pastores por muchos años y es un gozo poder compartir y entregar lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros por gracia, por misericordia, por amor, como dice el pastor, por amor. El Señor enseña porque quiere un pueblo sano, un pueblo feliz, un pueblo que esté testificando la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.